decide. Elecciones subnacionales 2026. En nuestro sector Uno Decide tenemos que conocer a los candidatos y hoy vamos a conversar con Waldo Albarracín, que vuelve a la arena política después de una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos, por la vida universitaria, por la postura crítica frente al poder. Bueno, hoy vamos a querer conocer más de su proyecto, sus propuestas y cómo se traduce este perfil en la gestión pública correcta. Don Waldo, muy buenos días. Bienvenido, candidato. Muy buenos días, gracias por la invitación. A tus órdenes para las preguntas respectivas. Bueno, como lo decíamos, es usted ampliamente conocido por su defensa de los derechos humanos, pero ¿quién es Waldo Albarracín fuera de la vida pública? Bueno, yo soy abogado de profesión, diplomado justamente en Derechos Humanos, en Educación Superior, soy también magíster en Derecho Constitucional y doctor en Educación Superior, al tiempo de haber desempeñado funciones, como tú dijiste, en la Defensoría del Pueblo, en la Presidencia de la Asamblea de Derechos Humanos, como rector de la Universidad Miguel de San Andrés, ejercitando la docencia simultáneamente, y en el tiempo que estuve fuera del país, concretamente en el Perú, también ejerciendo la docencia en universidades peruanas. Sí, en Lima. Y justamente después de ejercer carrera nacional, internacional, ¿qué lo impulsa a querer ser parte del municipio paceño? Precisamente que al retornar a mi ciudad, a La Paz, que tanto la queremos, yo la he encontrado muy deteriorada, maltratada, con sus calles que parecen campos de golf, ¿no? De puros huecos, el cemento deteriorándose o el asfalto, barrios con ausencia de servicios básicos como alcantarilla, energía eléctrica, un transporte caótico donde la gente tiene que salir con la debida anticipación, 2 horas quizá o tal vez más, para no toparse con las trancaderas y poder llegar a su destino. Pero además, en ese interregno de una atención del servicio público muy de atropello, diríamos, al ciudadano, con trameajes, especialmente en las horas nocturnas. Es decir, todo eso negativo que acontece en la ciudad, descuidada, pero además descuidado en sus derechos el ciudadano, se suscita precisamente porque la gestión municipal, es decir, el gobierno municipal de La Paz, piensa en todo menos en servir al ciudadano, menos en embellecer la ciudad o en sanearla o allanar sus principales necesidades. Entonces, eso me ha motivado justamente a postular para que a través de una gestión efectiva podamos subsanar todas estas irregularidades que estoy mencionando. Ahora, ¿qué errores del pasado no quisiera repetir en una nueva administración de llegar a ser alcalde? Precisamente, mire, es fundamental generar una reestructuración institucional, que pasa inicialmente por una reestructuración jurídica. ¿Cómo puedes imaginarte que una de las ciudades más importantes del país no tiene una constitución? Si Bolivia tiene una constitución política, ¿cómo es posible que La Paz no tenga una carta orgánica municipal? Ya tenemos redactado el documento para implementarlo inmediatamente. ¿Por qué es importante esto? Porque en esa carta orgánica se definen los lineamientos, las razones de existencia de un gobierno municipal, los derechos de los vecinos y un conjunto de atribuciones digamos que le dan un lineamiento constitucional al funcionamiento de la institución. Como no existe eso, hay un caos jurídico, incluso porque van surgiendo normas municipales sin establecer cuáles son más prioritarias. Se necesita una pirámide kelseniana donde justamente la base sea la Carta Orgánica. Pero no solo es eso, reestructuración jurídica, requiere una reestructuración institucional. Si tú analizas, el municipio muestra tal debilidad institucional que es incapaz para resolver los principales problemas. Y a eso tienes que añadirle una ausencia de una definición seria sobre la distribución presupuestaria. O sea, requiere también una reestructuración en cuanto a la distribución del presupuesto, dando prioridad a las necesidades más grandes y en este caso priorizando incluso los sectores más vulnerables de la sociedad, niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de una necesidad, de una reestructuración total, porque las soluciones no pueden ser parciales, no pueden ser parches. Ahora, La Paz sufre problemas constantes por el transporte, por el caos urbano, por la basura. ¿Cuál de estos resolvería primero y cómo? Vamos por partes.
El caos de transporte se da porque no existe ni siquiera la capacidad o la voluntad política para ordenar ello. Entonces, ¿quién es la víctima directa? El ciudadano. Nosotros estamos planteando justamente la metropolización del transporte, que no es puro discurso, sino de lo que se trata es de mejorar la calidad del servicio, pero además de facilitarle ese transporte, incluso en términos económicos. ¿A qué me refiero? Te pongo un ejemplo. Con un ticket, un ciudadano que sale, pongamos, de Mecapaca, puede llegar hasta Laja o hasta Viacha, pasando por toda la ciudad de La Paz y el Alto, ¿no? Incluso haciendo transbordos. Me explico mejor. Tomando un bus, puede luego tomar el Pumacatari o el teleférico, etcétera, con un mismo ticket a un costo único. Esto abarata costos, claro, para el ciudadano, pero también para los que prestan el servicio. Pero para ello se necesita obviamente una coordinación interinstitucional entre los diferentes municipios. Por eso hablamos de metropolización. Y esto también tiene que aplicarse, este concepto de metropolización, en el desarrollo económico que de manera conjunta y planificada pueden implementar todos estos municipios, que no tienen por qué estar confrontados. Esta metropolización también nos va a permitir algo que tú ya has debido observar. Hay una disputa de los límites. Especialmente en el caso de La Paz con Palca, por ejemplo, donde hay vecinos que tributan o tienen inscrita su propiedad en La Paz, pero como le demora tanto sus trámites, tiene que tramitarlo lo mismo en el municipio de Palca porque le sale más rápido a menor costo. Entonces hay un cruce de competencias, pero además hay una disputa de jurisdicciones, de límites. Esto lo podemos resolver de la manera más sencilla, consensuando todos los municipios colindantes, y eso es una base también para impulsar este proceso de metropolización. Entonces son soluciones sencillas que no se dan porque imperan otro tipo de prioridades para quienes administran el gobierno municipal. Bien, ¿qué evaluación hace de la última gestión municipal y dónde se falló más? Hay bolsones, y lo quiero decir de manera frontal. En la actual gestión, y eso no es nuevo porque viene de anteriores, son bolsones de corrupción que no han sido resueltos, que además no quieren resolverlos porque les conviene dentro de esa obsesiva intención de asegurar su patrimonio hasta su cuarta generación. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros, llegando al municipio, lo primero que vamos a hacer es crear precisamente el SAR anticorrupción. ¿Qué significa? Una institución manejada por la persona más idónea de La Paz, de modo que no solo investigue los casos, sino viabilice las acciones legales contra quienes le están robando a La Paz y a los paceños los recursos, por cuya consecuencia no se pueden allanar grandes necesidades. Por otro lado, es también fundamental, en este caso, paralelamente al SAR anticorrupción, la Defensoría del Vecino. ¿Qué significa? Cuando hablo de reestructuración institucional, la actual forma de funcionamiento administrativo de la alcaldía es completamente represiva, que atenta contra los derechos del vecino. Y no miento, un trámite para aprobar un plano o un catastro no dura meses, dura años y hasta décadas. Y se queja la gente todos los días. Es un vía crucis acudir a la alcaldía para realizar esos trámites. ¿Cuál es la alternativa? Entonces tú tienes que reestructurar los procedimientos y los funcionamientos administrativos del municipio para agilizar los mismos, dichos trámites, pero para favorecer justamente los derechos de quien tenemos que servir, que es el vecino. En ese contexto, ¿no?, es fundamental la creación de la Defensoría del Vecino. ¿Por qué? Si no tienes a quién quejarte, porque la misma institución es la que te reprime y no te da los canales y la posibilidad de plantear tu queja o de resolver tu problema, entonces tienes que crear lo que no existe. Y precisamente el defensor del vecino, que es una especie de defensor del pueblo, pero en el plano municipal, para escuchar, investigar casos, recibir denuncias y, si comprueba los abusos, dar plazos perentorios a los funcionarios o autoridades municipales para que se resuelva, y, caso contrario, emitir dictámenes sancionatorios contra responsables de estos atropellos. Entonces hay que dar respuestas efectivas, que, reitero, como no existen esas entidades, hay que crearlas, y no es difícil, simplemente darles el respaldo legal necesario. Ya para ir terminando, candidato, ¿qué proyecto emblemático, en el caso de llegar a ser alcalde, dejaría usted en su gestión y que quisiera que por lo reconozcan los paceños? Quiero partir mencionando que el presupuesto
del año 2021, cuando empezó la actual gestión municipal, era de 2.000 millones de bolivianos. ¿Sabe cuánto es este año? Apenas 1.700 millones. Entonces, mire cuánto hemos perdido en un lustro, en media década. ¿De quién es la responsabilidad? Se le puede echar la culpa al gobierno, etcétera, pero el problema es que no hay una iniciativa para rearticular, para generar el mejoramiento de la economía del municipio, la misma que nos permita entonces allanar los temas, estos problemas. Parto de la necesidad de mejorar el presupuesto, los ingresos, concretamente el pacto fiscal, por ejemplo. El gobierno ha hablado del 50-50. Tenemos que hacer realidad esto, porque con qué dinero va a funcionar. Pero usted me pregunta qué obras. Cuán importante, soluciones muy concretas. Hablaba yo de las trancaderas, del tráfico caótico. Solamente instalando por lo menos unos 5 distribuidores. Y no me vas a dejar mentir, en la 16 de Obrajes no hay un caos, acaso en la Garita de Lima no hay un caos, en Villa Copacabana, que confluye en Villa San Antonio y otras villas, también hay un caos, hay unas trancaderas. Lo mismo pasa en la Higuino y en la Garita de Lima. Los distribuidores en esos lugares nos van a ayudar a solucionar de manera estructural el tema del mejoramiento del tráfico. Pero para ello también, sabiendo que el tiempo es muy corto en televisión, quiero hacer mención a algo fundamental, la basura. Bolivia es el único país donde la basura sigue siendo basura. Cuando en otros países la basura, al ser reciclada, al ser transformada, se convierte obviamente en un mecanismo incluso de mejoramiento económico. Es decir, al tiempo de preservar la salud de la población, ¿no?, reciclando la basura, transformándola, reitero, también genera una inyección económica para la ciudadanía o para la ciudad. Entonces, esto me parece fundamental. Tenemos el proyecto y es más, hemos conversado incluso con empresas encargadas de este trabajo. Entonces, esto es esencial y por otro lado, ver también el tema, con esto termino, de las cuencas. Hay varias cuencas, porque La Paz está construida sobre ríos, son más de 364 ríos que pasan por debajo del suelo paceño. Hay las cuencas principales, Achumani, Irpavi, tenemos la del Choqueapu, Orcojahuira, Jilusaya, en fin. Todas esas cuencas están contaminadas porque los ríos reciben desechos de toda naturaleza, son tóxicos. Y se concentran en la calle 8 de Calacoto, más o menos donde las Cholas, para conformar el río La Paz. O sea, se concentra todo lo tóxico. Y entonces, ¿de qué se trata? De un plan integral del manejo de cuencas, pero que tienda a limpiar nuestros ríos. Necesitamos transformarlos justamente para preservar la salud de la gente, pero además para generar fuentes de energía de esas mismas cuencas, pero una vez que estén saneadas. Entonces, todo ello se puede conseguir, claro que es posible cuando existe voluntad política, cuando existe vocación de servicio. Yo creo tenerla porque la he demostrado manejando otras instituciones. No puedo hacer mi propia autoevaluación, pero sí la ciudadanía ha dado su criterio, su veredicto en determinado momento, y creo que con esa experiencia podemos desarrollar una gestión exitosa en el gobierno municipal de La Paz. Ahora, ¿qué políticas propone para mejorar el crecimiento desordenado y también los loteamientos ilegales que existen en La Paz, que representan una gran problemática? Gracias por la pregunta. A los loteadores hay que decirles con las palabras exactas que son delincuentes. Son grupos delincuenciales que a título de derechos comunitarios, entre comillas, cometen estos atropellos. Nosotros lo que vamos a hacer es, ya los tenemos identificados, vamos a seguir las respectivas acciones penales contra los loteadores, precisamente porque atentan tanto la propiedad del municipio de La Paz, así como la propiedad privada. Pero claro, como se la pasan amenazando y fueron protegidos por otros regímenes, hacían lo que les da la gana. Se acabó el lotamiento, por lo menos con nuestra gestión, y en ese contexto se trata de darle un uso adecuado y además de recuperar ese patrimonio perdido que hoy día está en manos de delincuentes. Y lo digo así con esas palabras porque no tengo otras. El loteo es un acto delictivo y debe ser tratado como tal y procesado como tal. Ahora sus críticos dicen que usted es mejor denunciando que gestionando. ¿Qué les responde? Bueno, que revisen mi gestión como defensor del pueblo
que revisen mi gestión como presidente de Derechos Humanos, donde le hemos ahorrado turriles de sangre al pueblo boliviano a través de la mediación. Y puedo ser un perfecto mediador porque en el país siempre hay intereses contrapuestos. Y obviamente, por ejemplo, el tema de la disputa de límites e incluso el reclamo que se le hace al gobierno del 50-50%, el pacto fiscal, nosotros podemos perfectamente viabilizar soluciones consensuadas en provecho de todos y que le favorezcan a la ciudad de La Paz. Así que no solo se trata de denunciar, sino de gestionar. Nosotros hemos demostrado que sí, hemos denunciado muchas veces, pero cuando se trata de ayudar a solucionar los problemas, hemos mostrado resultados. En mi gestión como rector, eso quiero decirle, la UMS ha sido calificada entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica. No son resultados los que cuentan más que los discursos. Ahora, tras el incendio en su casa y su exilio, ¿esto lo impulsó? ¿Fue una experiencia que lo hizo más firme, decidido para entrar a la política? Mire, cuando uno sufre una herida, porque me ha dolido, no solo por la pérdida material, sino porque hay recuerdos hasta de mi familia que han quedado en cenizas, ¿no? Pero yo quiero decirle que mientras uno siga viendo su herida, nunca va a cicatrizar la herida. Hay que mirar adelante. Claro que le sigo pidiendo al Estado boliviano justicia, no venganza. Y el día que yo tenga la posibilidad de hacer algo en favor de las personas que me hicieron tanto daño, lo voy a hacer porque no tengo ni un solo espacio en mi corazón o en mi mente de venganza o de rencor. Pero sí es importante entender que la impunidad contra este tipo de delitos es un incentivo para que se repitan. Así como, por ejemplo, cuando estamos planteando luchar contra la contaminación acústica, yo soy adversario de quienes utilizan cohetillos, dinamitas, etcétera, aterrorizando a la gente. Creo que hay que, desde la alcaldía, vamos a proponer, vamos a impulsar una ley contra la contaminación acústica. Respecto a la seguridad ciudadana, dos temas. Seguridad ciudadana, una problemática que vive La Paz constantemente y que incluso ya se siente que se ha agravado. Y por otro lado, el abandono de las mascotas, de los animalitos en las calles, protección a los peluditos. ¿Hay alguna propuesta por lo para último, estos dos? justamente, nosotros ya estamos trabajando. Este fin de semana hemos instalado un espacio para atender a las mascotas y cuando lleguemos al municipio vamos a construir hospitales de mascotas, obviamente con atención gratuita, porque también se ha convertido en un negocio hoy día. ¿Por qué? Porque es fundamental que el ser humano, el paceño, la paceña, además de tratar bien a su familia, trate a sus animales, o a los animales en general, como quisiera que los trates a tus seres queridos. Entonces se trata de generar una cultura, de incentivar una cultura del trato humanitario de las personas en favor de las mascotas, de los animalitos. Y obviamente impulsar las acciones legales contra quienes incurran en ese maltrato, precisamente por lo que dije hace un momento. Cualquier abuso que se comete y no se sanciona se convierte en un incentivo para su subsecuente repetición. ¿Cómo piensa financiar sus propuestas en una alcaldía con un presupuesto totalmente limitado? Es lo que le decía, de lo que se trata es que cuando hablamos de una reingeniería institucional, también se trata de aplicar una reingeniería financiera, de tal modo que el presupuesto sea destinado a las más importantes necesidades. ¿Cómo te explicas que del actual presupuesto el 32% se va en sueldos y salarios? Claro, como entran allá por favoritismo político, se trata de dar pega a todos los correligionarios y claro, gran parte de nuestro presupuesto se va ahí. Entonces, ¿sabe cuánto entre la deuda pública y este 32% para sueldos y salarios superan el 50%, 52% concretamente del presupuesto? ¿Sabes cuánto queda para inversión pública? 9% y alguito más. Es una barbaridad. ¿Por qué ocurren estas cosas? Justamente porque no se priorizan la distribución, en la distribución presupuestaria, asignación económica. No se prioriza. ¿Sabe cuánto le ha tocado a un barrio en Callapa? 16.000 bolivianos para el año, o sea, menos de lo que gana un expresidente sin trabajar, ¿no es cierto?, con la renta vitalicia.
Esas cosas tienen que cambiar en el país. Ahora, entonces, ¿reduciría a cargos políticos? Tiene que y nacionalizarse. también O sea, no se consultorías trata en el de generar... municipio? No quiero ¿En qué aterrorizar. porcentaje, pero? Ya, no quiero aterrorizar a nadie porque yo soy activista de los derechos humanos y no voy a violar el derecho al trabajo. Pero sí me parece fundamental racionalizar. Es decir, que para cada cargo, cualquier funcionario que esté ahí tenga la necesaria capacidad y competencia. Pero como designan por favoritismo político, esos cargos son asignados a gente que ni siquiera tiene la competencia o la capacidad para desempeñar ese cargo. Entonces se trata, reitero, de que zapatero a tus zapatos. Si hay un tema de, digamos, de profesional específicamente para arquitectura, entonces tendremos que ubicar a los respectivos profesionales en ese campo. Lo mismo en el ámbito de salud, etcétera. Pero reitero una vez más, evitemos esa vieja costumbre política de acomodar lugar, acomodar a nuestros correligionarios, engordando la burocracia y desde luego succionando el presupuesto que debería estar destinado a otros rubros. Y en La Paz, la ciudad de La Paz, el municipio es exigente y realmente quiere resultados lo antes posible, y esta es una de las propuestas que hoy le presentamos nosotros junto al candidato Waldo Albarracín, a quien le agradecemos por su visita. Gracias. Simplemente decir que nuestra gestión va a ser en cogestión con la ciudadanía bajo el concepto de democracia participativa. Muchas gracias. Waldo, pero no acabó conmigo, porque ahora le voy a pasar la posta a César Galindo para que Esto vaya. no se acaba acá. No. Uy, Usted qué se lo lleva, miedo. usted se lo lleva. Sí, ya. Venga, por favor, candidato, un gusto en saludarlo, Que tenga doctor. buen día. Muy bien, muchas gracias. Candidato, por la gracias. invitación. Venga ¿Tiene por acá, por allá? venga por acá. Sí, por acá. Acompañe, no se Yo creo que por preocupe. acá. Como guste. Ah, fácil. Sigue. Esa, uy, caramba, está en excelente condición física. Gracias, Muy bien, hermano. me alegro, un gusto. Acompáñeme, pongan aquí paradito, por favor. Vamos a jugar, vamos a hacer un juego, pero le anticipo que usted tiene solamente 60 segundos para responder Claro. a una de las preguntas en alguno de los aspectos de nuestra ruleta. ¿Le parece? Ya. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, vamos. Eso. Muy bien, está funcionando bien nuestra ruleta. A ver, tiene 60 segundos para responder en medio ambiente. Fundamentalmente, preservar justamente el medio ambiente, primero saneando las cuencas, la que mencionaba en la anterior entrevista. Ya, es fundamental que nuestras cuencas hidrográficas dejen de ser un desecho y una concentración de depósitos tóxicos. Hay que luchar contra los, ¿cómo se llama? Terratenientes de cuello blanco. Exactamente, pero algo más que te decía, mencionaba hace un momento, la contaminación acústica. Aquí todo el mundo, cuando para un preste, para una marcha, empieza a hacer reventar dinamitas, explosivos. La contaminación acústica también daña al medio ambiente. Vamos a combatir eso, por lo menos desde el municipio lo vamos a prohibir. Es fundamental que generar una nueva cultura de respeto al medio ambiente. Pero por otro lado, es esencial justamente a través de un plan de control de manejo de cuencas, lo que decía hace un momento, la limpieza de los ríos. Tiempo. Muchas gracias, candidato. Vamos con otra consulta, por favor. Nuevamente nuestra ruleta. 3, 2, 1. Muy bien. Otro tema que responde nuestro candidato, el doctor Waldo Albarracín, es ex rector y ex defensor del pueblo. En salud, ¿cuál es su propuesta para ser candidato al municipio? Las alcaldías tienen tuición sobre los hospitales de primer y segundo nivel. Vamos a mejorar la infraestructura sanitaria, porque si ustedes visitan con los centros de salud actualmente existentes, trabajan en condiciones completamente infrahumanas. Entonces se trata de justamente mejorar primero el presupuesto en salud, incrementarlo. Hoy día tiene una asignación de 9%, lo vamos a subir por lo menos hasta el 15%. ¿Para qué? Para que los hospitales tengan y funcionen con las condiciones básicas y desde luego que sea inclusivo para el paciente, porque en este momento ni siquiera se los puede atender debidamente, ni siquiera hay medicamentos, no hay personal necesario. Por tanto, preservar el derecho humano a la salud es un imperativo categórico para nosotros y por eso hablo de la creación incluso de 2 nuevos hospitales que lo vamos a implementar. 2 nuevos hospitales propone en materia de salud el candidato alcalde Waldo Albarracín. Una vez más, por favor, acompáñeme a este jueguito. 1, 2,
Y ahora, es bárbaro, es impresionante. Funciona muy bien nuestra ruleta y son algunas de la yapita para nuestros candidatos. En materia de educación, ¿qué propone el candidato Waldo Albarracín? Justamente el municipio tiene tuición sobre la infraestructura educativa. Hay que ver solamente las escuelas. Ahí en la calle 30, la escuela Walter Stuck, por ejemplo, se está por caer, y hay otras escuelas, porque no solo el gobierno municipal, sino el Estado descuida la infraestructura escolar. Entonces nosotros vamos a, obviamente, impulsar el mejoramiento de esa infraestructura cambiando la asignación presupuestaria. Pero no solo eso, tenemos el tema de las mochilas escolar. Esa también la vamos a mejorar ostensiblemente porque ahí está combinado el derecho a la educación y el derecho a la salud. Los derechos humanos son interdependientes. Es esencialmente también tener un diagnóstico claro sobre el estado de salud de nuestra niñez, de nuestra población, pero es fundamental entender que desde el municipio nosotros debemos adoptar un conjunto de políticas institucionales para que los paseños y las paseñas mejoren su situación de salud. Doctor Waldo Albarracín, candidato a la alcaldía, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el Mañanero. Ha sido muy gentil. Gracias. Gracias por estos minutos. Espérenlos un segundito. Cerramos nuestro espacio. Uno decide conociendo a nuestros candidatos. Nos vamos a una pausa y enseguida.